Bien, entonces seguimos hablando sobre el realismo político y quería hacerte una pregunta acerca de la democracia en América, Ujú. en los Estados Unidos, porque obviamente fue la primera democracia y sigue siendo un poco Claro. el, el norte de toda democracia. Coincide mi pregunta con el título del libro tan lindo, ¿no?, de Tocqueville, La Claro. democracia en América, donde él habla de la relación entre la élite y la gente, ¿no? Vos mencionaste en nuestras entrevistas el concepto de élite Ujú. y me gustaría que lo desarrolles y un poco que lo apliques también tal cual se vive en los Estados Unidos, ¿no? Claro. Y bueno, vemos que lo que ve Tocqueville, ¿no?, en la democracia en América, en definitiva, él como que le da otro matiz al concepto de democracia, ¿no? Fíjate que en lo que era la revolución, eh, de lo que es la Revolución Francesa y el iluminismo y todo eso, se hablaba de democracia más como una forma de igualdad ante la ley, y todo eso. En cambio, aquí le da una dimensión más política. En cambio, en lo que ve en Estados Unidos, Tocqueville le va a dar un matiz de democracia más sociológico, donde ve que hay, al no haber esas tres estados generales como había, ¿no?, en Europa, toda esa no de castas, ¿no?, sino toda esa institución medieval que no existía, feudal, que no existía en Estados Unidos, había una cierta menor distancia entre la élite que gobernaba y la mayoría, ¿no?, la gran mayoría. Bien, porque en Europa existía la nobleza, Claro, estaba el clero, ¿verdad? Y exactamente. bueno, la burguesía, no sé, naciente. Claro. En Estados Unidos no existía ni la nobleza ni el clero, Y claro, o al quedó menos una. como grupo así. Claro, llegaron mayormente gente eh, que se autogestionaba, en Claro, definitiva, no se eran, autogestionaba. no eran empresas como pasó aquí, eran definitivamente colonias, ¿no? Hoy en día se dice en América del Sur, se le suele decir colonialismo. Yo parto de la tesis que no fue un colonialismo porque el Estado español con sus leyendas negras y no leyendas negras eh, realmente invirtió bastante en las instituciones aquí y, Sí, y sí, las instituciones de las Indias sí, sí, eran parte del Imperio Español. sí, En claro, sí, cambio, sí. en Estados Unidos eran gente, por ejemplo, perseguida por Claro, motivos por los anglicanos, ¿no? sí, sí. Otros protestantes, ¿no? También Eran inclusive. protestantes contra protestantes, Exactamente, inclusive claro. también católicos, algún grupo Católicos de irlandeses, sí. católicos, sí, que fueron y ellos mismos se autogestionaban. Mirá vos. Entonces, esos del 1600, ¿no?, donde aparecen las primeras colonias, hasta Sí. cuando finales del 1700, que son menos de 200 años, donde ellos ya tienen esa práctica de autogestión, ¿no?, bien municipal, podríamos decir, Municipal. ¿no?, bien local. Bien. Y bueno, entonces por eso quizás no les costó después generar una democracia a una mayor escala, ¿no? Con territorio, ¿no? O sea, lo que vos decís me parece interesantísimo y quisiera destacarlo. En primer lugar, que en Estados Unidos la élite no estaba tan separada de la mayoría de la gente como sucedía en Europa por Claro, causa de la constitución, digamos, feudal o medieval de estas dos como clases distintas de la mayoría, que eran la claro, nobleza y el clero. claro. Bien, y después en segundo lugar, que se formaron a partir de comunidades locales, ¿no? Porque es muy fuerte en Estados Unidos el regionalismo. Es muy Y fuerte, hasta el sí. día de hoy uno va y Sí, se da cuenta, digamos tienen su que propia la policía, todo. pertenencia, para ellos el Estado es sobre El todo día a ese día. lugar, Ujú. el municipio. Sí, sí, sí. Y después va construyendo la democracia, digamos, mediante estas como jurisdicciones electorales cada vez más grandes. Pero el corazón es esto, la comunidad local, entiendo, Claro. ¿no? Y bueno, eso es importante, ¿no? A través de uno de la historia va mirando
qué idiosincrasia tiene además de la estructura social, si es medieval o es feudal, Sí. o es moderna, vemos cómo también el estudio de la idiosincrasia que dista de lo nuestro. Por ejemplo, nosotros tuvimos una sociedad civil que fue hecha por el Estado, en definitiva, ¿no? A ver. Mediante los lemas de gobernar es poblar y todo eso. Teníamos un desierto, nos faltaba la causa material, diríamos, ¿no? La población. En clara. Entonces, el Estado fue, digamos, determinando, ¿no? a la población. En cambio, en Estados Unidos vemos justamente, podríamos decir, lo contrario, ¿no? Que vemos que primero está la sociedad civil y luego se conforma lo que sería el Estado-nación, el Estado federal, ¿no? Claro. Por eso es importante, yo creo que hoy en día también se habla mucho del federalismo. El federalismo, digamos, poniéndolo bajo la lógica, bajo la lupa elitista o del realismo político. Creo que el argentino tiene una concepción del federalismo como algo de valor intrínseco superior al unitarismo. Y cuando vemos que la gran mayoría de todos los países son unitarios, así que, y a algunos no le vas mal, yo creo que tiene que ver con... Es raro lo que pasó en nuestra historia, ¿no? Esa lucha que no fue entre liberales y conservadores, como fue en Chile, como fue en Colombia, en otros lugares, entre lo que sería la fórmula política o la forma de gobierno, sino fue más entre cuál es la forma que vamos a poner de forma de Estado, ¿no? Si va a ser un Estado unitario o va a ser un Estado federal, ¿no? Como finalmente pasó, pero bueno, Alberdi, vos lo conoces bien, que en definitiva no era un Estado federativo como en Brasil o como que era un Estado mixto, ¿no? Donde ciertas competencias estaban en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo Nacional, ¿no? Bien, a ver si entiendo lo que vos estás diciendo. La Argentina es un país federal, no porque haya sido federal, sino porque fue querido por la élite que sea federal. No era federal en su constitución social, natural, digamos, histórica. Yo soy muy crítico de eso, o sea, Bien. Porque si uno ve, como vos decís, la parte sociológica, los procesos totalmente previos a lo que es la Revolución de Mayo y a la independencia, vemos 200 años de la nueva casa, del nuevo poder regio, donde era totalmente unitario y centralista. Sí. Entonces, 200 años donde la verdad que se imprimió una cierta costumbre del centralismo. Y yo creo que tratar esa lucha entre elites, ¿no? Entre caudillos que vieron que en poco tiempo, en 20 años, ¿no? Desde 1820 Es muy poco tiempo, sí. Hubo una anarquía y tuvieron poder desde las ciudades, en Bien. principio, desde las ciudades hacia el territorio que después conformaba su provincia. Sí. Ahí vemos que quizás es mucho más factible quizás en ese momento tener un Estado centralizado, ¿no? Ahora, ya que hablamos tanto de la Argentina, me parece interesantísimo y para mí novedoso lo que decís. ¿Hay una tradición municipalista en la Argentina o del cabildo? No me refiero a la provincia, sino a la pequeña comunidad, a la comuna. ¿O tampoco había una tradición? Había una tradición, sí. Yo te expliqué esos 200 años cuando viene la segunda casa real. La primera casa creo que era la de los Habsburgo, ¿no? Habsburgo, de los Borbones, sí. Claro, la Borbona era bastante centralizada. En el tema de Habsburgo vemos que las primeras ciudades que se van fundando, Hernandarias, vemos gente, ¿no? que era muy... que tenía esa tradición, como vos decís, muy municipal. Fíjate que hoy en día, si uno se refiere,
ve la toponimia, ¿no? Que es esa parte del conocimiento que estudia la semántica, los lugares, Sí. los nombres de los lugares. Fíjate que cada ciudad tiene el mismo nombre que la provincia, la gran mayoría. Claro. Entonces vemos que es el municipio que instauró Mira qué interesante. las provincias luego. De verdad. Porque las provincias no existían y no existieron durante lo que fue el Estado español. Claro. Ya que te pregunto esto, porque acerca del realismo político, que es el tema de nuestras conversaciones, ¿no? Una de las formas de control del poder es la distribución del poder, ¿no? Porque es más difícil controlar un poder grande que muchos poderes pequeños, ¿no? Entonces, en la teoría del realismo político, el hecho de que el poder sea más cercano a la gente, o sea, que se le dé más poder al municipio y menos poder a la provincia, y más poder a la provincia y menos poder a la nación, significa en cierto sentido, ¿no? En determinada teoría, seguro que hay problemas también ahí, de que el poder está más cerca de la gente. O sea, que el que te manda no está sentado en la Casa Rosada, sino que es un vecino tuyo, que vive a la vuelta de tu casa, ¿no? Y entonces el hecho de realzar el municipio y quizá enmarcarlo en una tradición municipalista que ciertamente española, porque en España el municipalismo es muy fuerte y creo que en eso es todo un tema para investigar, ¿no?